ilé wa làwa ń ṣe o, oró ilé wa làwa ń ṣe o. Ìmọ̀lẹ̀ ò pé óyè, ìmọ̀lẹ̀ ò pé káwa má ṣòro, oró ilé wa làwa ń ṣe o. Conoce el poder increíble de Ori. En lo más profundo de sus complejos senderos en Ori yace la clave de tu conexión espiritual, crecimiento personal, la comunión y comunicación con Dios. Imagina las posibilidades que tenemos cada uno de nosotros en nuestro Ori, y con ciertas herramientas podemos acceder a esta comunicación divina. Es hora de explorar el potencial ilimitado de Ori y liberar tu verdadero yo. En la cultura yoruba, Ori se refiere al yo interno o la esencia individual de una persona. Se cree que Ori es la conexión directa con la divinidad y representa la energía vital y la voluntad personal. Es considerado como la fuente de la intuición, la sabiduría y el destino de una persona. Ori se considera el guardián de la cabeza y se cree que influye en las decisiones y acciones de una persona. Es a través de Ori Inu que se establece la conexión con lo divino y se accede a un mayor nivel de conciencia. El término tercer ojo o glándula pineal está relacionado con la espiritualidad y la conciencia en varias tradiciones filosóficas y religiosas. La glándula pineal es una pequeña glándula endocrina ubicada en el centro del cerebro. Se cree que esta glándula juega un papel importante en la regulación de los ritmos circadianos y la producción de melatonina, una hormona que regula el sueño y la vigilia. En algunas tradiciones espirituales, se considera que la glándula pineal es el tercer ojo y se cree que está asociada con la intuición, la percepción extrasensorial y la conexión espiritual. Algunas personas creen que el despertar o la activación de la glándula pineal puede conducir a una mayor conciencia, claridad mental y conexión con lo divino. Es importante tener en cuenta que estos conceptos son parte de sistemas de creencias, prácticas espirituales, y su interpretación y comprensión pueden variar entre diferentes culturas y tradiciones. Tu Ori es un órgano increíble y es ahí donde se crean los milagrosos, en conjunto con tu corazón. Es capaz de reconfigurarse y transformar tu vida. Dentro de tu Ori y Ori Inu, cada día, innumerables canales o vías de información fluyen hacia y dentro de tu ser, moldeando quién eres y quién puedes llegar a ser. Al entender los puntos de acceso en tu mente, o sea, como reconociendo y entender cómo funcionan tus sentidos, puedes aprovechar el conocimiento que te rodea o que has adquirido y utilizarlo para crear un futuro más brillante en todos los sentidos. Ahora, ¿de dónde salen las ideas, visualizaciones, los pensamientos y las emociones? Bueno, pues todo esto está dentro de ti, y es el poderoso sistema límbico, o sea, Ori Inu. En el sistema límbico tenemos las amígdalas, y en las amígdalas está el centro emocional, el cual influye en tus emociones y sentimientos, desde la alegría hasta el miedo y la ira. Entre más grande que es la amígdala, más miedo o inseguridad tendrás. Esto aplica a todo lo negativo. Si bien estas emociones pueden guiarte, también pueden nublar tu juicio y obstaculizar tus metas a largo plazo. Al tomar conciencia de ti mismo o de ti misma y aprender a navegar por estas emociones, si estas fueran negativas, puedes tomar conciencia y transformarlas en positivas para que puedas recuperar el control de tus emociones, decisiones y encaminarte hacia el éxito. Ahora, exploraremos la corteza prefrontal, el asiento del razonamiento lógico y la fuerza de voluntad. Esta notable región te capacita para tomar decisiones basadas en la información disponible que hayas adquirido a través de tu vida y son impulsadas por el instinto. La corteza prefrontal es el puente entre tus deseos y tu capacidad para tomar decisiones conscientes. Al activar esta parte de tu Ori, puedes alinear tus metas con tus acciones y abrir el camino hacia una vida más saludable y plena. Cuando realmente crees en ti mismo y confías en el asombroso poder del universo dentro de ti, no hay nada que no puedas lograr. Pero aquí está la cosa, para que los demás te vean como exitoso, próspero, pacífico, radiante y saludable, primero debes verte de esa manera. Entonces, ¿por qué no elegir verse a sí mismo como un individuo feliz, exitoso, cariñoso, talentoso y afortunado? Actúa, habla y compórtate como la persona en la que quieres convertirte, y eventualmente te transformarás en esa persona.
Ahora, no voy a mentir, se necesita algo de dedicación, enfoque y disciplina para que esto suceda. Es importante orar, caminar, trabajar y creer en uno mismo todos los días. Pero bueno, está bien reducir un poco la velocidad cuando necesitas recargar tus baterías. Solo recuerda ser paciente contigo mismo a lo largo de este viaje. Antes de que puedas enseñar e inspirar a otros, tienes que ser un buen maestro para ti mismo. Tómate un momento para abrazar realmente esta nueva y mejorada versión de ti mismo, de ti misma. Deja que esa chispa divina dentro de ti brille intensamente y se convierta en el alma única y especial que estabas y estás destinado a ser. Confía en ti mismo o ti misma, no hay nada más especial en todo este universo que tú. Quiero que induzcas el estado y el poder divino en ti para convertirte en el Ori o alma especial. Por eso digo, IWO Gangan Lorisa, nada es tan especial en el universo excepto tú. Para alcanzar este estado, debes trabajar en ti mismo o misma día tras día. No debes desistir. Debes persistir incluso en tu día más triste. El hipotálamo es una estructura clave en el sistema límbico que desempeña un papel fundamental en la regulación de las emociones y el comportamiento. Además, se encarga de controlar funciones vitales como la temperatura corporal, el hambre, la sed y el sueño. En la religión yoruba, Ori se considera el orisa, divinidad, de la cabeza y se cree que está conectado con el hipotálamo y la glándula pineal y la amígdala. Se le atribuye la capacidad de guiar y proteger a las personas, y se le honra a través de rituales y ofrendas para buscar su orientación y bendiciones en la vida. No evites tu SC. Reconoce la importancia de abrazar tu herencia y comprender tus raíces. Descubrir las profundidades de tu identidad y valorar tus conocimientos ancestrales puede guiarte hacia el autodescubrimiento. Tus SC son parte de ti, entenderlos te ayuda a entenderte a ti mismo. Tu linaje es una parte integral de quién eres, proporcionando una visión de tu verdadero yo y ayudándote a mantener una vida equilibrada en alineación con tu destino. Tus SC son parte de ti, entenderlos te ayuda a entenderte a ti mismo. Te ayudaría a registrarte y asegurarte de que te mantienes en equilibrio y sigues el camino de tu Ori, destino. Abraza tu herencia sin dudarlo, ya que es el punto de partida de tu viaje en esta vida. Necesitas entender tu SC, tu Ori, Ori Inu y lo que conlleva. La divinidad que buscas reside dentro de ti y realmente es un reflejo de tu propio ser. Sin embargo, tus debilidades y desequilibrios mentales pueden obstaculizar la capacidad de Ori Inu para proporcionar soluciones a tus problemas. Tu esencia, conocida como Ori, tiene un inmenso poder creativo y encarna la naturaleza milagrosa de la mente. Tu mente actúa como un imán, atrayendo lo que sea que le des de comer. Para superar los desafíos y lograr la victoria, debes entrenar tu mente para cambiar su estado y abrazar el poder de Ori. Al repetir afirmaciones positivas y participar en la oración, puedes aprovechar el reino subconsciente y experimentar milagros, curación y triunfo. Oremos juntos, invocando la profunda energía de los Oudes de Ifa, para que nuestros sacrificios puedan ser cumplidos y bendecidos por las fuerzas extraordinarias de Olodumare. Canta cuando tu mente intente engañarte y llevarte de vuelta a un estado de depresión o debilidad. Conquista todas las batallas dentro de tu mente, y el triunfo será descubierto en medio de los desafíos de la vida. Ori Agbewao. ¿Puedes pensar en positivo y seguirlo con oración y luego cantar así? Ori Yewa Funfun Nene. Ori Yewa o Funfun Nene. Ori Yewa o Funfun Nene. Ori Yewa o Funfun Nene repite 4 veces. Traducción. Mi cabeza o mente de poder es pura, luminosa, fuerte y poderosa. Deja que tu destino te brinde apoyo mientras navegas por esta hermosa tierra. En tu camino hacia la mejora personal, encuentra el equilibrio dentro de ti mismo o misma. Activa la parte de yo quiero, yo soy de tu cerebro y establece metas ambiciosas para tu bienestar físico y crecimiento personal. Esta es tu invitación para realizar cambios positivos sin sentirte privado o abrumado.
Abraza el equilibrio y siente el poder de una transformación duradera en cada aspecto de tu vida. Recuerda, posees el increíble poder de moldear tu propio destino. Deja que tus acciones sean guiadas por el conocimiento, impulsadas por la determinación e inspiradas por las posibilidades ilimitadas que residen en tu interior. Es hora de desbloquear tu verdadero potencial y convertirte en la mejor versión de ti mismo, de ti misma. Tío Morrini nugo guin tío non imbato toto. Así, así. Ọ̀rọ̀ ilé wa làwa ń ṣe o, ọ̀rọ̀ ilé wa làwa